Presentaremos diferentes postulados de la pedagogía crítica y decoloniales que nos enseñan que el aprendizaje decolonial es un imperativo y que debemos reconfigurar el perfil del profesor decolonial, delinear las características de la clase transmoderna, caracterizar las competencias decoloniales, proponer un modelo pedagógico decolonizante que resignifique el rol del estudiante decolonizado, el poder del profesor decolonizante y reconfigurar la decolonialidad de la epistemología, la metodología de la investigación, la educación, formación, enseñanza, aprendizaje, pedagogía, currículo, didáctica, en fin, es un imperativo decolonizar la mente humana, el pensamiento, el lenguaje y la vida. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire. En la educación tradicional, desde la perspectiva freiriana, dice que el educador es el portador del conocimiento y la verdad. Por ello basa su quehacer educativo en la transferencia de su sabiduría a las mentes de sus discípulos. El contenido a asimilar se dirige unidireccionalmente, sin cuestionamientos. Solo han de ser memorizados y repetidos con fidelidad. Por ello, la educación liberadora para Freire se orienta a desarrollar, mediante procesos dialógicos, la capacidad para interpretar la realidad, expresar con verbo propio y trazar la historia de la emancipación personal y colectiva. Para Mignolo 2010, el pensamiento decolonial emergió en la fundación misma de la modernidad colonidad, como su contrapartida. Comenzó en América, en el pensamiento indígena y el pensamiento afrocaribeño. Continuó luego en Asia y África, no relacionados con el pensamiento decolonial en América, pero sí como contrapartida de la reorganización de la modernidad colonidad, del Imperio Británico y el colonialismo francés. El pensamiento decolonial es una opción de coexistencia ética, política, epistémica, no pacífica, sino de conflicto y de reclamo constante al derecho de resistencia en todos los órdenes del pensar y el vivir. La pedagogía decolonial se relaciona entrañablemente con el hecho de entender que existen otras formas de ser, de pensar, de comprender y organizar el espacio, el conocimiento, en fin, el mundo. En este sentido se comprende que la interculturalidad crítica está aún por desarrollarse, porque implica revertir las bases del poder sobre las que está construida la sociedad. Como bien lo afirma Katherine Waltz, 2005, en su artículo Interculturalidad crítica y decolonialidad, la interculturalidad aún no existe, es algo por construir. Va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad. Señala y alienta más bien un proceso y proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas. Según los autores Castro Gómez y Grofogel 2007, el pensamiento decolonial representa la construcción de un nuevo espacio epistemológico que incorpora y negocia los conocimientos indígenas y occidentales, tanto sus bases teóricas como experienciales, manteniendo constantemente como fundamental la colonialidad del poder y la diferencia colonial de la que vienen siendo sujetos. Frente a estas corrientes de estudios que abogan por el potencial innovador de los movimientos latinoamericanos en materia de democracia y participación, hubo tesis que defendían y aún hoy siguen defendiendo su escaso papel innovador ante las crisis contemporáneas. En líneas generales, este argumento parte la base que el objetivo de los movimientos periféricos es
ante todo, cubrir las necesidades básicas y dado que su principal interlocutor es el Estado. Se trata de actores colectivos cuyo punto de partida es de llegada de los movimientos del norte. Comprender la colonialidad atiende el colonialismo como una estructura coactiva, explícita o tácita de los dinamismos de la historia reciente. Exige pensar en una definición más allá de lo episódico, es decir, más allá de las puntualizaciones del acontecimiento, que eventualmente podría ser considerado como colonial. Por eso, la complejidad que implica la colonialidad del poder se comprende mejor desde el modelo de análisis de sistema mundo desarrollado ampliamente por el sociólogo estadounidense Emanuel Wallerstein, para significar con ello que la economía, la política, la cultura, la educación y las demás dimensiones de la vida humana y social no existen separadas e inconexas entre sí, sino que mantienen un carácter de vinculación sustantivo para comprender las realidades. Parte del problema es que hemos estudiado estos fenómenos en compartimientos estancados a los que hemos dado nombre especiales, políticos, económicos, estructura social, cultural, sin advertir que dichos compartimientos eran construcciones de nuestra imaginación más que de la realidad. Para Aníbal Quijano, la colonialidad constituye la imbricación de los procesos económicos y políticos del capitalismo con los procesos de subjetivación y clasificación de los grupos sociales, lugar fundamental de la creación de lo blanco, lo negro y lo indígena. Por otro lado, la colonialidad del poder es la expresión concreta de las relaciones de colonialidad, pues establece las formas de imposición de subjetividades en la totalidad de los ámbitos de la existencia social. Esto es, en el trabajo, el sexo, la subjetividad y la autoridad colectiva. En conclusión, debemos afrontar la necesidad de dejar de copiar modelos de otros países, desprendernos de concesiones y prácticas que nos han venido adoctrinando e inclinarnos por estudios reflexivos de nuestra sociedad. La decolonialidad de la educación permite, sin lugar a dudas, la configuración de una sociedad más justa y equitativa. Se trata de desentrañar lo heredado de nuestras culturas, creando un sistema social de emancipación, es decir, transmitir hacia una autonomía plena a lo largo de estudios sobre cómo mejorar la calidad educativa, principalmente el interés por mejorar la práctica pedagógica, que debe verse reflejada en el aprendizaje de estudiantes. Existen diferentes clasificaciones de competencias de personal docente, creadas por diversas autorías, quienes generalmente manifiestan que el maestro o maestra debe hacer un análisis de su práctica, concebir, fijarse metas y superar inconformidades del sistema. Además, todo lo anterior depende de los conocimientos configurados, las creencias, los significados, cómo perciben y emplean determinadas herramientas y recursos. Relaciones de participación que poseen unas determinadas características y derivación de la
idiosincrasia de las personas y los contextos particulares. Todo lo anterior parte de un constructo teórico, elegante, pero no podemos medir nuestro quehacer docente en querer superar lo que supuestamente nos indican las estadísticas. A veces, por estar pendiente de cumplir con lo que nos imponen, podríamos estar dejando de lado el actuar de acuerdo con nuestras realidades educativas, culturales y sociales.